Y yo hoy venía meditando y le decía al Señor, no hallo ni qué palabra decir, porque todo lo que tenemos Dios nos los ha dado. Mire, ninguno de nosotros ha hecho nada. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y cuando veía esto, y el salmista habló muchas veces en los salmos, pero hubo uno donde dice que cuando entremos por esas puertas, entremos, dice, con acción de gracia, ¿verdad? Agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, hay algo bien especial también que Dios está contento. Yo siento que Dios está contento con nosotros, ¿verdad? Pero Él quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. La Biblia lo dice, que el plan de Dios es cumplir su propósito en nosotros. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué en muchas ocasiones nosotros nos sentimos frustrados? Nos sentimos como cansados. Nos sentimos que los años van pasando y no hemos hecho nada. Como que el tiempo está corriendo, el reloj está marcando y nosotros como que estamos como que ahí todavía frisados, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué será todo esto? ¿A qué se deberá todo esto? Pues Dios siempre nos va a llevar hasta el principio, hasta el comienzo, porque Dios quiere en nosotros cumplir ese propósito. Y debemos dar gracias a Dios por ello, porque Él dice que no nos va a dejar ir hasta que no lo cumpla en nosotros. Y yo creo que es tiempo de empezar a buscar ese propósito en Dios para sentirnos libres, sanos, pero más que todo nos sintamos aceptados delante del Señor. Yo voy a hablar hoy de redención, y la acción de gracias creo que más que todo se debe a que usted y yo hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos. Y usted dirá, ¿qué redención, pastor? Pues redención es lo que la Biblia nos lo muestra de una manera, que el Padre, Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, lo creó a usted y a mí para estar con Él y para Él. Fuimos su creación especial para Él. Estábamos en un lugar especial con Él, que la Biblia dice que Él descendía y hablaba con el hombre, platicaba con el hombre, se paseaba con su creación más hermosa. Pero llegó el pecado y el pecado nos separó de Él. Y la palabra no puede, ¿verdad?, contradecirse. Se tenía que ir a un juicio. Desde el principio se habla de un juicio. Y en el juicio, con el dolor, yo sé, del Padre, el hombre no quiso aceptar su realidad. No quiso aceptar su condición de pecador. No quiso reconocer que había fallado, como hasta el día de hoy nos pasa. Y como no quiere reconocer que ha fallado, que ha pecado, que ha hecho lo malo delante de los ojos de su creador, el juicio lo acusa. El juicio lo acusa, porque yo le quiero decir, usted y yo tenemos un Dios tan hermoso que dice que es grande en amor y misericordia, que Él no juzga, ni condena, ni señala a nadie. A nadie. Pero ¿qué es lo que nos condena a nosotros? Nuestras concupiscencias, nuestras acciones, las cosas que hacemos que no le agradan a Dios, pero aún así las hacemos y no nos arrepentimos y no reconocemos que hicimos algo malo y queremos seguir una vida normal, como que si Dios no supiera lo que estuviésemos haciendo. Y así fue en aquel momento. Y dice que fuimos expulsados de la gloria de Dios. Y cuando fuimos expulsados de la gloria de Dios, quedamos separados, destituidos de esa gloria. Y el Padre nos empezó a hacer un plan de salvación. La Biblia narra que Él decidió buscarnos. Y es ahí donde entra el papel de nuestro Señor Jesucristo.
Porque dice la Biblia que no hubo nadie que fuera encontrado santo para poder cumplir esta misión. La Biblia dice, y busqué entre los hombres a uno que pudiera hacer brecha, pero no encontré a ninguno, dice. ¿Sabe por qué? Porque todos habíamos fallado al Señor. Habíamos nacido, como dice el salmista, y concebidos por el pecado. Y Jesús decide venir como yo le llamo el misionero por excelencia. Y se despoja de su trono de gloria y se quita las vestiduras de rey y desciende a la tierra para venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Y cuando nos encuentra, resulta que para que volvamos a la casa de nuestro Padre, y esto lo imagino yo así, el opresor, el enemigo dice, ¿sabes qué? No te los puedo entregar porque me pertenecen. Y tienes que pagar por ellos. Imagínense, redención es algo que le pertenecíamos al Padre, nos manda a buscar, pero cuando nos encuentra, pertenecemos a otro. Y ahora Él tiene que volver a pagar por nosotros cuando ya le pertenecíamos. El problema es de que para pagar ese precio no era cualquier precio. Era precio de sangre, dice la Biblia. Era de precio de sangre de inocente, sin mancha, dice, sin pecado. Yo no sé si a usted les conté una historia, le he contado por ahí, pero como no sé, he ido muchas veces, he venido aquí, no sé si ya la conté. Pero hay una historia de un niño, para que usted entienda mejor lo que quiero llegar, que tenía un barquito que su papá le regaló y él tenía su barquito bien bonito, lo jugaba ahí en el patio y lo metía en el agua y jugaba con su barquito todos los días y todos los días, y ahí estaba el barquito y el barquito. Pero llegó un momento que él todas las tardes lo guardaba y salía por la mañana y jugaba con él. Pero un día por la tarde se le olvidó y vino una tormenta y se llevó el barquito. Y cuando se despertó el niño, corrió a buscar su barquito y se dio cuenta que no estaba, que la corriente se lo había llevado, y él lo buscó por todos lados y lo buscó y no lo encontró. Pasó mucho tiempo, el niño muy triste. Un día le dijo el padre, ¿sabes qué? Vamos al supermercado. Y cuando va al supermercado, por casualidad, él mira en uno de los estantes, ahí está su barquito. Ese barquito que él amaba tanto. Y empezó a sentir mucho gozo y alegría de saber que lo había encontrado ya. Y cuando él lo quiere tomar, alguien le dice, hey, espere. Le dice, no, es que ese barquito es mío. No, le dijo, ese era suyo, pero es mío. Yo lo encontré y por lo tanto ahora tiene un precio. Si lo quieres de vuelta, tienes que pagar ese precio. La historia, la anécdota cuenta que el niño fue, juntó todas sus moneditas y vino por lo que él más amaba, que era su barquito. Aún siendo de él, que le pertenecía, vino a la tienda nuevamente a comprarlo para llevárselo a su casa. Eso es lo mismo que hizo el Padre. Vino por usted y por mí, y a través de Cristo Jesús pagó ese precio de sangre que pedía el enemigo para que usted y yo ahora fuéramos libres, para que usted hoy y yo tuviéramos un propósito, para que no viviéramos bajo esclavitud, para que no tuviéramos yugos ni cadenas que nos aten, para que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros. Ya no hay nada que nos pueda acusar, porque la Biblia dice que en la cruz fue exhibido públicamente el enemigo y la carta de decreto que estaba en contra suya se rompió. Y Él nos hizo verdaderamente libres, porque se abrió el velo y se abrió un nuevo camino para que usted y yo entráramos ahora al reino de los cielos. Hay una entrada libre para usted y para mí.
porque ya Jesús lo hizo todo. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Usted lo que tiene que hacer es simplemente volverse a los principios y valores del reino de los cielos. Y usted dirá, pastor, pero que, dígame por la Biblia. La Biblia habla en Efesios 1, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Quiere decir que el precio de nosotros fue un regalo para usted y para mí. Él lo pagó. Es por gracia. Por eso la Biblia dice que para que nadie se gloríe, no es por ninguna obra, por lo que hagamos, por lo que dejemos de hacer. No, es por gracia simplemente. Es la gracia de Dios que nos alcanzó. La palabra redención o redimido en la teología cristiana se refiere a una persona que ha sido salvada, que ha sido liberada del pecado y sus consecuencias a través de la intervención de Dios, especialmente mediante la muerte y la sangre de Cristo. Los redimidos son aquellos que por gracia y fe son rescatados de la esclavitud del pecado, reciben el perdón y obtienen la vida eterna. Así aseguran una relación con Dios y la promesa de una vida gloriosa en el futuro. Eso es redención. Pero, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta sangre, iglesia, es la que nos lavó de toda la mancha que el enemigo había puesto sobre nosotros. Esa sangre en la cruz que se fue derramando en cada momento que Él estaba ahí sufriendo lo que usted y yo teníamos que sufrir. Esos latigazos que eran para usted y para mí, Él los había recibido, la humillación, la maldición, todo se la estaba llevando en una cruz. Y en aquella cruz una sangre empezó a bajar por ese madero, porque el profeta había dicho que para eso se necesitaba la sangre de alguien. Ya no era el cordero que usaban en el Antiguo Testamento para que solamente taparan el pecado, sino era una sangre que ahora dice el escritor que quita el pecado del mundo. Esa sangre que se estaba derramando ahí de una manera, no sé qué manera, tal vez era como un derramamiento, tal vez era gota por gota, pero de una u otra manera dice que esa sangre se estaba derramando por esa cruz para que en ese momento, en lo espiritual, usted y yo estábamos siendo lavados, estábamos siendo limpiados. Pero más que lo que estábamos siendo lavados y limpiados de las impurezas, del pecado, de la desobediencia, estábamos siendo santificados. Santificados, ¿sabe por qué? Porque sin santidad nadie podía ver a Dios. Y necesitábamos ser santificados. Y para santificarnos necesitábamos la sangre de Cristo. Esa sangre que tiene poder todavía para sanar, para restaurar, para libertar y para dar vida a lo que está muerto. Esa sangre estaba santificando. Pero no solamente santificaba, estaba purificando. Purificando. Para que nosotros, dice la Biblia, que el que debía haberlo juzgado y señalado por nuestro pecado en esa cruz con esa sangre nos estaba justificando y nos estaba presentando justos ante nuestro Padre, como que si usted y yo no hubiésemos hecho nada, como que si usted y yo no hiciéramos nada malo. Él lo estaba llevando todo y diciendo: Padre, ellos están limpios, están purificados, están santificados, el pecado ha sido quitado, los he liberado, he cumplido con mi propósito en la tierra. Ese es Cristo Jesús. Por eso podemos darle acción de gracias a Él. Y no podríamos cansarnos de... Yo creo que no hay más palabras que decirle gracias.
Gracias, no solo por tu amor, sino por tu misericordia. No solo también por la misericordia, sino por la bondad. Ni solo la bondad, sino por el amor que muestra en esa cruz. Porque Él no se rindió jamás. A veces nosotros nos rendimos o nos cansamos de venir a la iglesia, pero Él no se rindió jamás en el camino. Aunque era un camino muy difícil. Dice la Biblia que cayó varias veces. Lo ayudaron. No podía más, iba más muerto. Pero jamás se detuvo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se detenía, yo me imagino esto, Él pensaba en usted y en mí. Cada vez que Él sentía que ya no podía más, Él agarraba fuerzas por amor a usted y por amor a mí. A veces como familia, como padres, ¿cuántas veces no nos hemos querido rendir? Pero cuando nos acordamos que tenemos una familia, seguimos adelante. A veces hay ganas de decir, ya no puedo más, ya me rindo ante todo. Pero veo a mis hijos y veo a mis nietos ahora y yo digo, no lo puedo hacer todavía. Y me acuerdo lo que Jesús hacía en esos momentos. Jamás se rindió. ¿Sabe cuál es la palabra de Jesús? Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, dice. Y Él avanzaba en cada momento y aún latigueándolo, aún blasfemando, aún señalándolo, aún juzgándolo. Porque eso representaba parte de la iglesia, que usted y yo como parte de la iglesia en nuestro caminar nos van a juzgar, nos van a señalar, va a haber muchas cosas, pero usted no se puede rendir. Usted no puede retroceder porque usted tiene un destino, la iglesia tiene un destino y su destino es el cielo. Porque si no sería en vano la muerte en la cruz. Sería en vano esa muerte en la cruz. Ese dolor, todo eso hubiese sido en vano si usted y yo nos rendimos. Esa redención, esa muerte en la cruz, dice la Escritura en 1 Corintios 6:20, que nos hace propiedad de Él de nuevo. Nos vuelve a ser propiedad de Él. Dice, porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, dice, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no le pertenecemos al enemigo, ni su cuerpo, ni nuestro ser, ni nuestra mente. Todo le pertenece a Dios. Por eso la Biblia dice que vuestros pensamientos sean para adoración y alabanza para el Señor. Que lo adoremos ya no de labios como lo solemos hacer a veces. Y cantamos y adoramos, pero por dentro estamos en otras cosas. Él dice, adórenme, porque son de mi propiedad. Adórenme en espíritu y en verdad. Y por eso Él dijo a la mujer samaritana en aquella discusión teológica, le dice, es que dicen que te van a adorar allá en la montaña. Le dice, no, yo estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que sepan cuál fue el precio por la cual estamos adorando ahí. ¿Por qué tengo que levantar una alabanza al Señor? Es porque estoy agradecido de Él. Yo me acuerdo una historia de David, cuando David pasa por sus momentos difíciles y el salmista, usted sabe que los salmos es la parte de la columna de la escritura donde se habla de todo de Jesús. Y David está en un momento y no haya qué hacer porque ha ganado la guerra, ha sido sobreviviente, una espada ha pasado cerca de él y casi lo mata. Y David viene tan agradecido porque si hay algo que se reconoce al salmista, al rey David, es que era un hombre, dice, conforme al corazón de Dios, en la manera que él siempre reconocía quién era Dios con él. Y él sabía que todas las guerras que él hacía no las ganaba porque él era fuerte, porque él era inteligente o porque había entrenado con osos y leones. Él sabía que las ganaba porque Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, no hay nadie contra nosotros. Y eso lo sabía David. Y David dice que dijo, voy a hacerte un templo y voy a hacerte algo grande y voy a traer la mejor madera. Y el Señor le dijo, yo no quiero ese templo, esa madera yo te la doy. Dame algo que sea de ti. Y David dice, bueno, voy a comprar un terreno en una área bien hermosa. Y dice, la tierra es mía, la tierra y la plenitud es mía. No me la puedes dar tú a mí, no me puedes ofrecer eso. Y David dice, bueno, voy a traer el toro más gordo, el mejor toro para que hagamos un sacrificio para ti. Le dice, no, todo lo que existe en la faz de la tierra es mío. No hay nada que me puedas ofrecer. Y David se entristeció. Pero cuando estaba en un momento de tristeza, él se acordó y dijo, hay algo que tú no me diste. Hay algo que yo tengo adentro de mí que te lo puedo dar. Y empezó a sacar su arpa y empezó a cantar. Y empezó a adorar.
Y la adoración empezó a llegar al cielo. Y eso le acontentaba al Señor, eso le acontentaba al Padre. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted y yo tenemos, pero hay algo que Dios quiere de nosotros, que solo nosotros se lo podemos dar. Y nosotros decidimos si se la damos a Él o se la damos al mundo. Pero cuando se la damos a Él, alegramos el corazón de Dios, porque esa alabanza sale de lo más profundo, de lo más interno del corazón. Por eso Él dijo: yo busco verdaderos adoradores que saquen una alabanza de nosotros, que sea nuestra para Él. Porque dígame, ¿qué hay aquí que es de nosotros? Que nosotros lo hayamos hecho, no hay nada. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Esta liberación se logra a través de la muerte de Jesús en la cruz, que es considerada la sangre preciosa derramada por nuestros pecados. Y lo habla el apóstol Pablo en este versículo, en este capítulo, porque nos dice: ahora no solamente son propiedad, sino que son parte del coro, de la adoración de Él. Volvemos otra vez y volvemos a adorar como los ángeles lo hacen. Eso es lo que Dios quiere, que siempre estemos adorándolo, no solamente en los cánticos, sino en nuestro servicio. Porque todo lo que abarca adoración no solamente es cantar o adorar con un salmo, no. El servicio que yo hago, no solamente para la iglesia, para mi prójimo que no tiene cómo pagarme. Cada vez que yo hago algo hacia mi prójimo sin esperar nada a cambio, yo estoy adorando a Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que todo lo que hagamos hacia el prójimo, hacia Dios se lo hacemos? Por eso en Mateo dice la escritura: cuando estuve preso, me fuiste y me visitaste, cuando estuve esto y esto y empieza a narrar todo, porque lo hicimos para Él. Nuestra adoración es en el servicio también. Nuestra adoración es en la santidad. La adoración no solamente es en una sola cosa, es también nuestra fidelidad. Es en todo, iglesia. Pero la redención no solamente nos trajo, que nos lleva a ser propiedad de Dios otra vez, a volver a la adoración y reconocer el precio de lo que costamos, sino que nos trae liberación. Liberación. ¿Cuántos no hemos sido liberados de tantas cosas? De nuestro pasado primeramente. Liberados de aquello que nos persigue, de la conciencia, de nuestras acciones, que a veces nos acusan de lo que hicimos cuando no estábamos en Cristo. Y Dios nos trae esa paz a nuestro corazón. Nos viene a liberar de ello, porque Él quiere que disfrutemos una tierra prometida. ¿Cuántos se acuerdan del pueblo de Israel allá en esclavitud, reclamando y todo? Pero Dios no se olvidó de ellos y los libera. Y los saca, dice, con mano poderosa, y los pasa por el mar rojo y los pasa a través del desierto para dependencia de Él. Pero el sueño de Dios era que entraran a la tierra prometida. Y Dios nos liberó a usted, a mí, no para que nos quedemos a mitad del mar rojo, no que nos quedemos sufriendo en el desierto, sino que entremos a la tierra prometida. A la tierra prometida. Ese es el plan de salvación de Dios, que podamos llegar a esa tierra prometida. La redención implica rescate de la esclavitud del pecado y de la muerte, porque todos nosotros íbamos camino a la muerte eterna, dice la Biblia. No había esperanza para usted ni para mí. Íbamos camino a esa muerte eterna. Y mantenía a la humanidad separada de Dios. Nos liberó del castigo. Ese castigo que era para nosotros, y se lo llevó Cristo en la cruz. Y dice, se logra principalmente a través de la fe y el arrepentimiento. En el cristianismo se concibe como un acto de gracia divina, donde Jesús murió por los pecados de la humanidad, liberando a las personas del castigo a través de su fe en Él. Porque estábamos destituidos, porque estábamos fuera de la gracia, porque estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Pero Él nos volvió a traer a casa. La redención trae perdón de pecados. Y fuimos justificados de lo que yo le decía. Redimidos son, dice, perdonados, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios, que les otorga el perdón y los hace justos ante Él. Mire qué dice Gálatas 3. Vamos a ir a la Biblia ahí, vamos a ver qué dice la Escritura en el libro de Gálatas.
Gálatas capítulo 3. En el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, dice el apóstol, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Hasta ahí lo dejamos. Entonces, fuimos redimidos de toda esa maldición. Ahora yo quiero llegar a esta parte para ir terminando. Y escuche esto. Si nosotros hemos sido liberados, si nosotros sabemos que somos propiedad de Dios y somos parte de su adoración en todo lo que hacemos, ¿qué estaría pasando entonces con nosotros que no estamos viendo la gloria de Dios? Porque la Biblia dice que usted y yo portamos la gloria de Dios porque tenemos a Cristo en nosotros. Y los que tenemos a Cristo en nosotros tenemos que llevar esa gloria. Y esa gloria tiene que ser revelada y manifestada. Y esa gloria empieza en nuestra casa, alumbrando, reflejándose en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero hay algo bien interesante, que esa gloria de Dios, que es Cristo Jesús, la tenemos nosotros, y la Biblia dice que Él nos aceptó como hijos. No solamente nos liberó, nos perdonó, nos redimió, sino que nos aceptó como hijos. Y al momento de ser aceptados como hijos, nosotros tenemos su gloria. Pero esa gloria no es para quedárnoslas. Esa gloria es para llevarla a otro lugar. Porque la gloria de Dios es una gloria transformadora. Es una gloria que cuando pega esa luz al corazón de una persona, se disipa la tiniebla, se disipa lo malo, y esa persona nunca más vuelve a ser la misma. Porque la gloria de Dios es la palabra, y la palabra es el verbo, y el verbo es Cristo. Y Cristo dice que es esa palabra que es viva y eficaz, y que no regresa atrás vacía, sino que cumple el propósito por la que es enviada. Y esa palabra, cuando entra al corazón de una persona, jamás vuelve a ser igual. Pero si la persona no ha sido transformada ni cambiada, quiere decir que esa gloria, esa palabra no ha hecho el efecto todavía, o no ha permitido que esa palabra entre hasta lo más profundo, alumbre todas las áreas en las cuales tengo necesidad y haga un cambio en mi vida. Y voy a esto, dice la Biblia, fuimos aceptados como hijos. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se vaya a perder, mas va a tener, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero muchos, dice, han sido condenados porque no quieren esa luz, no quieren aceptar a Jesús. ¿Y qué dice? Porque sus obras son malas, porque no quieren reconocer que en Cristo está la salvación y la vida eterna, porque no quieren reconocer que solo Dios puede cambiar tu historia, no hay nadie más. Que tu matrimonio, tus hijos y todo lo que tú quieres ver un cambio, no lo va a cambiar un psicólogo, un doctor, no lo va a cambiar nada de otra cosa más que Cristo, porque Él es el que soluciona los problemas del hombre y de la mujer en la tierra. No hay nadie más. Dice que separados de Él nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada podemos hacer. Y Él nos acepta y nos da una asignación a usted y a mí. Porque si Dios te salva es para que salves a otros. Si Dios te sana es para que sanes a otros.
si Dios te ha dado esa luz es para que tú resplandezcas a otros, para que tú lleves esa luz a otros lugares. Y la Biblia me habla que Él nos llamó a eso. Mire lo que dice, lo que habla la Escritura en Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso fuimos aceptados como hijos. Pero los que son condenados, dicen, no es porque Dios los condene, es porque ellos deciden ser amigos del mundo. Y Dios no puede ser amigo del mundo, porque Dios vino al mundo para que ellos vengan a Él y sean alumbrados por Él y sean transformados por Él, y que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento y alcancen la salvación y la vida eterna. Eso dice la Biblia. Pero si tú eres amigo del mundo, Él no puede hacer nada por ti, porque nosotros decidimos de quién vamos a ser amigos. Nosotros decidimos a quién vamos a confiar, a quién le vamos a creer, a quién le estamos creyendo hoy, pues. ¿A lo que dicen las redes sociales o a lo que dice la Escritura? Y Dios nos habla de eso y dice: esta es la restauración de la relación entre las personas y Dios, principalmente a través del cristianismo, que se basa en el sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados. Para lograrla es necesario arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, iglesia, no estamos dando ese paso. Por eso Jesús fue bien claro y dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz y seguirme. Y muchos nos quedamos ahí. Hasta aquí llego, pero eso de la cruz, Señor, no. Pero si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que dar ese paso de fe. Y no solo arrepentirnos, tenemos que creer en Jesús como Salvador, dice, pedir perdón a través de la oración y vivir una vida en comunidad y obediencia a Dios. ¿Por qué digo en comunidad? Porque es fácil vivir aquí entre los hermanos. Es fácil llevarnos bien entre nosotros. Pero en el trabajo, el que te hace la vida de cuadrito, el manager, aquel que te queda viendo feo. Y Jesús, ¿qué dijo? Si te quedan bien, no lo dijo así, va, pero yo se lo voy a interpretar al español. Si te queda viendo feo, mira lo bonito. Sí. Pero ahí es la comunidad. Es ahí donde se ve si realmente tienes la gloria de Dios. Es ahí donde Dios quiere que alumbremos. Con aquellos que nos maltratan, que nos humillan, con aquellos que le dimos toda la confianza y de repente, mire, nos dieron un abrazo de oso y nos dieron 3 puñaladas. A ese hay que perdonarlo. Y a veces Dios lo permite, ¿sabe para qué? Para conocer nuestro corazón. ¿Sí? ¿Sabe que le voy a dar un testimonio personal apenas fresquecito con mi hija? Yo tengo mi nena, ella ya es mayor, ¿verdad? Y ella pasa siempre sus cosas. Y el Señor me habló una tarde y me dijo: voy a llevar a la nena al desierto. Y va a llorar, me dijo, y va a sufrir, no te vayas a meter. La voy a hacer llorar y la voy a sufrir, pero la voy a llevar al desierto, me dijo, porque esa niña ha crecido en la iglesia. Ella es adoradora y es todo. La voy a llevar, dijo, porque quiero conocer su corazón. Porque no es simplemente decir te amo, Jesús, te quiero, eres mi todo. No, Dios dice, quiero saber si realmente me amas, te tengo que probar. Y los desiertos no son para lastimarnos, no son para herirnos. Los desiertos es porque Dios quiere conocer tu corazón, si realmente lo amas. Porque en el desierto no te va a faltar nada. La columna va a estar ahí, la nube va a estar ahí, pero quiere conocer tu corazón. Y mire que cuando pasó, se lo dije en la mañana, a las 6 de la mañana, yo le dije, hija, esto y esto y esto y esto. Y ella se rió. Tranquilo, papi, me dijo, todo está bien. Al mes la miré tirada llorando.
pero no podía hacer nada. Me dolía el alma y el corazón. Y lloró, se revolcó y todo. Y ahí está cantando. Le dije, el Señor tenía que probarte. Y a veces nosotros no queremos pasar por el desierto. Queremos brincarnos del mar hasta allá a la tierra prometida. Pero vamos a pasar un desierto. Pero el desierto es para conocer el corazón. Si realmente estás con el mundo o estás con Dios. Si estás con el mundo, vas a empezar a decir como dicen los israelitas. Ay, yo me acuerdo cuando estaba en Egipto. Qué bien comíamos. Ay, allá me la pasaba bien con la comadre y el compadre, pero ahora que estoy en la iglesia, mire que me estoy yendo mal. Y Dios dice, wow. Y sabe que Satanás está ahí para ir. ¿Estás oyendo, Jesús? ¿Estás oyendo? Porque dice la Biblia que cuando a Job fue tentado, era para ver qué salía de la boca de Job. Y como Job nunca dijo nada en contra de Dios, perdió. Pero cuando nosotros decimos, sí, mira, Señor, pues, yo que estoy en la iglesia, y el enemigo rápido, ¿viste? Ni lo he tocado, apenas le respiré en el oído, dice. Y ya está gritando. Dios nos va a probar, iglesia, porque quiere que nosotros seamos los que reconciliemos al mundo con Él. Pero para reconciliar al mundo con Él, Dios, Jesús, tiene que estar en usted. Y Él no va a entrar en un lugar donde va a compartir su gloria con otro. Él se quiere meter en mi vida, en su vida. Por eso Él murió, para nacer en nosotros y para vivir con nosotros. Pero Él no va a compartir su gloria con nada. Que hoy tengo mente cristiana y mañana mente mundana. No, Él no la va a compartir. Y por eso nosotros estamos así y tenemos muchas cosas y no vemos lo que queremos ver, porque no permitimos que Dios cumpla con su propósito en nosotros. Y la Biblia dice en 2 de Corintios 5:18, dice, y antes dice, lo han oído ustedes, dice, si alguno está en Cristo, si alguno realmente se arrepintió, se convirtió, si alguno realmente reconoció su pecado y vino ante los pies del Señor y lo aceptó como Señor y Salvador y lo dejó que entrara a su vida y que resplandeciera todo su ser completo, dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es una nueva persona. Ya no es la persona que estaba en el mundo, ahora es una persona que representa a Cristo. Por eso la Biblia dice, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Iglesia, usted y yo, si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, debemos estar reconciliando al mundo con Dios. Debemos estar llevando un mensaje a esa gente que se acuerde y que reconozca que Jesucristo ya pagó el precio y que ellos necesitan a Cristo para ser salvos. Necesitamos que la iglesia empiece a levantar la voz en medio del bullicio de la sociedad. Y dice la Biblia en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó ¿a quiénes? A nosotros, a usted y a mí, la palabra de la reconciliación. Así que hay una asignación para usted y para mí. Si realmente hemos sido redimidos, liberados, sanados, aceptados, libres, usted y yo no podemos quedarnos callados ni quedarnos parados. Tenemos que empezar a decirle al mundo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Tenemos que decirle al mundo que en Él está la esperanza, que Él es el intercesor entre Dios y los hombres, que Él sigue extendiendo su mano para ayudarnos, para rescatarnos, que Él ya pagó el precio por nosotros, que simplemente necesitamos acercarnos a Él, dice, confiadamente, porque Él no nos va a rechazar. ¿Cuántos vemos a un apóstol Pablo haciendo lo contrario, pero cuando es transformado por Él, Él escribe esta parte? Y lo escribe con poder y autoridad, porque Pablo era una persona diferente. Pero cuando después de Ananías y pasa los 3 días y le quitan las escamas y vuelve a nacer de nuevo, ahora Pablo está hablando de Cristo. Ahora Pablo anda corriendo, pero para buscar a los perdidos. Ya no anda persiguiendo a la iglesia, porque ¿sabe qué pasa?
que si no hemos sido transformados, nosotros mismos andamos juzgando a la iglesia, hablando mal de los pastores, hablando mal de los hermanos, hablando mal de aquel pastor, de aquel, de que Dios va a juzgar a cada uno, porque cada uno vamos a dar cuenta. Pero el que esté en Cristo y es una nueva criatura, no tiene tiempo para estar juzgando ni señalando a nadie. Él lo que quiere es ganar una alma rápido para Cristo, es que se salve uno más para Cristo. Pablo dijo, yo no me quisiera ir, dice, y a veces, porque Dios ya se lo iba a llevar, dice, y si me he quedado es por causa de ustedes. Pero no se quería ir, ¿sabe qué? Por amor a nosotros, porque él quería seguir ganando a uno más, a uno más, a uno más. Y la iglesia que realmente ha sido convertida, que realmente tiene a Cristo en su corazón, no se puede quedar callada, pero no se puede quedar estancada. Tiene que empezar a salir, a buscar a los que están afuera, a buscar a los de esta comunidad y decirle, hay esperanza, ven, vamos, te lo voy a presentar. Él es grande en misericordia, Él perdona nuestros pecados, Él no mira lo que has hecho, Él tiene una vida nueva para ti, y empezar a llevar esa reconciliación. Y dice la palabra en el 20, y termino con esto, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es el propósito de la iglesia y de nosotros. Somos embajadores, representantes de Cristo. Vayamos a representar a Jesús. Él ya vino y hizo lo que tenía que hacer, y por eso murió, para meterse en nosotros y nosotros representarlo a Él. Vayamos al mundo entero, a las comunidades, a donde sea, a representar su nombre. Porque hay gente que todavía no le conoce. Porque hay gente que todavía está peleado con Él. Porque hay gente que todavía necesita el perdón, y Él ya lo hizo. Pero necesitamos ir a buscarlos. ¿Hay una asignación para la iglesia? Sí. Representemos a Cristo y hagamos su voluntad. Amén. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Y gracias.